conducido las conductas de algunos dirigentes, sobre todo quienes gobiernan. Los venezolanos que gobiernan tienen miedo de perder los privilegios que los llevan a, por ejemplo, a los militares a tener el poder que le devienen de las armas, pero además de eso tienen un apoyo económico como pocos ejércitos en América Latina, exceptando el cubano. Quien le da soporte a este gobierno no es que los venezolanos no hayan hecho el esfuerzo por salir a Maduro, es que los militares están allí con sus fusiles a la espera de cualquier venezolano que se levante para tratar de masacrarlo. Lo hemos visto durante más de 100 días que el venezolano luchó en las calles abiertamente. Por cierto, derrotando a la Guardia Nacional, que no es poca cosa. Los militares, el ejército no tuvo necesidad de salir a la calle. Muchos dicen que no sale a la calle porque no se quiere comprometer. Yo pienso que no sale a la calle porque no lo ha considerado prudente. Pero lo cierto del caso es que las salidas parecieran estar obstruidas, pero no están obstruidas porque de forma irreversible. Lo que ocurre es que el venezolano está esperando una orientación que le garantice que la actividad va a ser mucho más promisoria que la que se hizo anteriormente. Y anteriormente fracasa porque el gobierno le puede trancar todo el país, porque es que ellos no funcionan con el país, la economía del país no funciona. Ellos en fin de cuentas su dinero seguramente lo tienen fuera. La gran preocupación del gobierno sería si en algún momento la industria petrolera se paralizara. Estaríamos hablando de otro tema. Y yo no sé qué le parece a ustedes abordar este asunto de la lucha política a partir de un paro petrolero, ahora mucho más. ¿Es factible el paro? No, yo creo que no. PDVSA está bajo control absoluto del gobierno, es imposible un paro petrolero. Se está parando pero por su propia ineficiencia, pero no por una huelga formal. Se puede decir que está prácticamente paralizado. Además, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente le va a traer secuelas bien graves a PDVSA. Ya está ocurriendo. No sé si ustedes recuerdan que hace como 2 meses Eulogio del Pino anunció la firma de una alianza con la empresa petrolera CSPS para reactivar una parte de Campo Urdaneta. Anunciaba $400 millones. Lo que dijo Eulogio, el financiamiento provenía de una empresa suiza, de una financiadora suiza. A raíz de la Asamblea Nacional Constituyente, los abogados, tanto en Suiza como los venezolanos de esa financiadora, le recomendaron parar la inversión porque era difícil, ¿verdad?, el retorno de esa inversión en la actual situación de ilegalidad que está el gobierno con la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, una de las secuelas que va a traer la constituyente para el gobierno es que muchos de los acuerdos que firman en el área petrolera, en el área minera, se van a paralizar o se van a anular porque no existe un parlamento formal como esos países necesitan para poder firmar esos acuerdos. Y fíjate lo que ocurrió ayer con Credit Suisse. Paralizó cualquier tipo de negocio venezolano. Y Raptor informa que Rosneft había embargado un cargamento de correcto, porque Venezuela le debe 500 millones a Rusia. Y lo quiere negociar consigo, pero Estados Unidos pues no lo permite. Técnicamente, el gobierno de Venezuela entró en default desde marzo, abril de este año con Rusia. Le deben $500 millones de un pago de deuda. Pero los rusos siguen apostando por Venezuela. Seguían, sí. Ahora, mucha gente pensaba que la situación venezolana iba a tener un aporte de presión internacional bastante elevado. Y también decían que el apoyo más importante que hoy tenía el gobierno de Maduro era el apoyo internacional de China, de Rusia y de la India. Pues bien, si los rusos se van, si los chinos son muy pragmáticos y quieren cobrar, y los indios pues poco les importará el país, entonces ¿con qué apoyos queda Maduro para intentar una gran pelea? De apoyo. No hablemos de apoyo en general. Una cosa es el apoyo político y otra cosa es el apoyo económico. En el apoyo político sigue firme, los rusos y los chinos siguen defendiendo al gobierno de Maduro. ¿Por qué lo defienden? Porque sean muy amigos de ellos, no, sino porque tienen muchas deudas con Venezuela. Venezuela está endeudado, $65 mil millones le debe Venezuela al gobierno de China. Y los rusos, no sé cuánto es la deuda, no tengo entendido que esté cuantificada, pero ellos defienden desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, tengo entendido que no les van a prestar más dinero. El último dinero que supuestamente Rusia le va a entregar al gobierno son el $1 billion que entregó Rosneft, ¿verdad?, a cambio de campos petroleros en abril. Creo que ya no va a haber ese tipo de ayuda ni de rusos ni de chinos. Además que hay que recordar, por ejemplo, que ellos mismos inclusive eso ha salido en el tapete porque justamente es la Asamblea Nacional la que debe firmar, ¿no? Tengo entendido los negocios que tiene que hacer
Venezuela, bueno, en todo caso el gobierno Entonces, venezolano. Déjame terminar la idea, por favor, Francisco. Ajá. Entonces, no, lo digo porque... Pero chico, no porque regañas, yo tengo idea. pero ¿cómo te atreves a regañar al profesor, vale? Pero... Un alumno regañando al profesor, esto es lo último. Se me va a dar idea, profesor. Entonces lo que quiero decir es, voy a interrumpir cuando me toque, lo que quiero decir es que, por ejemplo, eso no hay que pedir, en estos días el señor Héctor Navarro, ¿no? Señalaba, reforzaba, subrayaba la idea de que, bueno, justamente detrás de toda esta mampara política está la posibilidad por la que fue creada la Asamblea Nacional, que es que ellos mismos se firmen y se den el vuelto, ¿no? Con respecto a esas negociaciones y tratar de recuperar o seguir buscando préstamos a través de negocios ilícitos que están haciendo ellos, tanto con la franja petrolífera como con el problema es la masoquía. ¿Cuántos países reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente? Nada, poco. Rusia, China, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Pero esa es la, entonces, ¿Con cuáles puede conseguir acuerdos financieros Venezuela? Con Rusia y con China. Y si ellos no están dispuestos ya... Eso que está diciendo él indica, el que está diciendo Darwin, señala que eso es totalmente contrario a la forma como ellos se están presentando. Porque los ellos están presentando con una seguridad. Pero porque ellos no te van a mostrar... Claro, no van a mostrar los objetivos para los cuales montaron el parapeto de la constituyente era uno, sostenerse en el poder, lo están logrando. Dos, avalar todo ese tipo de acuerdos fraudulentos que ellos están montando con empresas y con gobiernos en el exterior. Esto no lo lograron. Fíjese lo siguiente, lo que yo creo en este caso. Si el gobierno asume... Antes que te vuelva a regañar, damos. Si el gobierno asume que su salvación está en la Asamblea Nacional Constituyente, se equivocó. Totalmente. Claro. Luego, ellos no van a poder hacer más de lo que ya hicieron, porque otra cosa, simplemente por presión, tú le dices, no estoy de acuerdo con esa Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, si era para seguir haciendo lo mismo, ¿por qué la hicieron? Para seguir haciendo lo mismo que hacían con las leyes habilitantes y los decretos de emergencia, ¿por qué montan una Asamblea Nacional Constituyente con un poco de tipos de verdad que son que serían pues, objeto de estudio por lo curioso, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque a mí me da la impresión de que los tipos son curiosos, los integrantes de sí. la... ¿Qué conclusión llegó a usted para conocerla? No, la impresión que yo tengo es que el gobierno se equivoca en el sentido de creer que podía doblegar a la opinión internacional, generando un organismo que tenía credibilidad, que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, sin darse cuenta que el hecho político estaba presente. Y yo te quisiera matizar ahí lo siguiente, y si internamente el gobierno logra directa e indirectamente quebrar a la oposición, dividirla y fraccionarla, como lo ha hecho, cada quien por su lado, sin posibilidades de que esta articule absolutamente nada, ¿quién queda consolidado solito aquí como cabeza visible? Sí, pero el problema es que si el gobierno hiciera eso y tuviera una oportunidad, sí y solo sí, el gobierno pudiera disponer de recursos suficientes como para atender los inconvenientes. Aquí puede pasar en pocos tiempos, puede ocurrir que el gobierno no le pague a los empleados públicos. Claro. Que el gobierno, que tiene una deuda comercial increíble, que no la va a pagar todavía ni le tiene cómo pagarla, es decir, que no puede aumentar la producción, que lo que queda, y que además le cueste mucho más importar los bienes, entonces ¿qué va a hacer? Es decir, va a haber presión popular desbordada que hasta ahora, que la hemos visto en algunos sitios, pero poco publicitada. Eso es lo que viene en el guión. Bueno, lo que viene es un guión no escrito, por supuesto, pero lo cierto del caso es que el gobierno está ganando tiempo para nada, porque es que incluso tú no ves que ellos hayan articulado ninguna política para avanzar en el plano económico, que se lo está comiendo. Y además... designar en el tema, o sea... Ahora, ellos creen que ignorándolo no va a existir. Bueno, pero así como ignoraron la inflación, el crecimiento económico y todo lo ignoraron para que no ocurra. Es decir, como si alguien tuviera fiebre y tú dices, mira, la culpa es del termómetro, no es del enfermo. Pero lo que yo digo es que... O sea, lo que hay que armarse de paciencia. Pero lo que tiene que haber la oposición es claridad política. Por ejemplo, yo cuando anunciaron, y podemos ya iniciar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se planteó la opción de ir a elecciones, yo estuve por momentos dudando, hasta que llegué a la conclusión de que no tenía sentido, no por los espacios, a mí los espacios me importan poco, el hecho político de una elección y de